Argentina 1985, la película de la cual todo el mundo habla hoy en nuestro país y que volvió a poner en la opinión pública el tema de las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo llega Luis Moreno a sentarse al lado del fiscal Estracera? Bueno, Julio necesitaba ayuda y, y había tenido problema de que varios que él le había pedido se fueron, no quisieron quedarse. Entonces me llamó a mí casi como último, yo creo que fue el último que llamó. Y yo le digo, mira Julio, yo muero. Yo lo conocí a Julio de la Facultad de Derecho. Yo le expliqué, mira, yo estoy fascinado de hacer esto, pero vos tenés que tener claro de que yo no hice un juicio en mi vida. Yo nunca trabajé de fiscal. Y es más, mi profesor, que era cordobés, mi profesor de Derecho Procesal Penal era Julio Mayer, que era un cordobés, que era discípulo de Vélez Mariconde, que era un famoso profesor cordobés de Derecho Procesal Penal. Y Julio había estudiado Derecho Procesal, se había doctorado en Max Planck, acá en Alemania. Entonces Julio pensaba que el derecho, justamente en Córdoba, rige un código procesal más moderno. El sistema federal era antiguo. Entonces Julio odiaba, despreciaba al sistema procesal penal argentino, el federal. Entonces, nunca nos enseñó el Código Procesal argentino. Yo dije Julio Estracera, mi profesor Julio Mayer nunca nos enseñó el Código Procesal. Y yo nunca trabajé de fiscal en el sistema federal. Yo trabajaba de asesor, de secretario letrado, se llama el cargo, del Procurador General, dictaminando en dictámenes frente a la Corte Suprema. Entonces yo estudiaba la Corte Suprema. Y la Corte Suprema se basa en la Corte Suprema en la Constitución Americana. Entonces, yo revisaba muchos fallos de derecho penal norteamericano. Entonces yo dije, yo entiendo cómo funciona un fiscal en Estados Unidos, pero no entiendo bien cómo funciona en Argentina, porque a mí nunca me lo quisieron enseñar. Y entonces Julio me dijo, mirá, es una ventaja que vos tenés, porque si hacemos las cosas como las hacemos normalmente, no lo podemos hacer. No llegamos a tiempo, tengo que hacerlo muy rápido, no llegamos a tiempo. Y entonces me dijo, tenemos además la posibilidad, como este es un juicio militar, este juicio rige por el Código Militar en tiempo de guerra, con lo cual es muy flexible, el fiscal tiene que investigar y es muy modelo que puede ser parecido a Estados Unidos. Entonces, vos podés inventar tranquilo lo que te parezca, así que él me dio piedra libre para que yo invente la forma de investigar los hechos. Y bueno, y a mí me pareció fascinante. Ahí, esa parte se cuenta un poco en la película. La película dice que a mí me mandaron. Julio, en realidad, fue el que me pidió. Y es cierto lo que hicimos, que ahí juntamos un grupo de gente muy joven, que la trajimos de donde pudimos, y con esos chicos hicimos la investigación. Eso es cierto. Es así. ¿Qué aprendió usted de Estracera? Bueno, yo creo que Julio tuvo, primero cuando tuvo un rol fundamental. Julio fue el que, yo estaba atrás de él ayudándolo a hacer la parte técnica, pero el tipo que tomaba las varas era él. Al que insultaban y el que peleaban era él. El que ponía la cara era él. Así que yo creo que justamente Julio me cuidó a mí de que yo pude hacer el trabajo más técnico de buscar la prueba, analizar partes legales, pero después el tipo que habla, justamente Julio tuvo una cosa muy importante que fue convencer, la gente le creyó que él iba a investigar en serio. Entonces, cuando íbamos a buscar pruebas, la gente nos confiaba y venía. Entonces, eso fue fundamental. Y después Julio fue fundamental en la audiencia. En la audiencia Julio estaba inspirado. Julio llegaba a la audiencia y era como, se absorbía la energía que había y se transformaba en un león. Muy interesante. Doctor, usted que era más jovencito en esa época, ¿se sentía intimidado por la presencia de los jerarcas ahí? No, bueno, los comandantes estuvieron solamente una vez. Mejor dicho, estuvieron solamente presentes 6 días durante la acusación, durante el alegato final. Y la verdad que era un privilegio estar ahí y poder decirle en la cara. Yo tenía 1,5 metros a ellos, pero y era un privilegio representar a todos los argentinos para decirle a esta gente lo que han hecho. Pero la verdad que la gente no se da cuenta, los comandantes estaban mal, estaban, se los veían muy tensos, muy crispados, otros, Galtieri fue el que asumía más una postura de yo soy muy canchero, pero levantaban todos, era una pesadilla. Imagínense, esa gente estaban sentaditos en un banco,
9 comandantes que han tenido el poder de la vida y la muerte en Argentina, que además muchos se odiaban entre ellos. Macera había matado a la gente de Videla, ¿no? Galtieri lo había echado a Viola del poder. Entonces, entre ellos tenían muchos problemas. Y estaban todos ahí juntitos, sentaditos, escuchándonos decir las cosas que habían hecho. Fue un privilegio. No le pregunté todavía qué le pareció la película. Bueno, a mí la película me parece... Hay dos cosas. Bueno, me parece interesante que la película hace una especie de... Es la historia de Julio Trasera transformado de un funcionario público normal a un héroe. Es su trayectoria, me parece muy bien eso. Pero lo más fascinante de todo es el impacto en la Argentina que tenemos, ¿no? Que tenemos hace 3 semanas que la gente discute lo que pasó en aquella época. Vamos a ver cómo transformamos esa educación en algo útil, pero de pronto un tema que pasó hace 37 años y ya no se discutía más, se transformó en un tema que hace 3 semanas que no deja de discutirse. Eso me parece fundamental. Mire, cuando yo terminé mi trabajo en la Corte Penal Internacional en La Haya, yo quería intentar explicar, entender lo que me había pasado, y acepté invitaciones primero de Yale y después de Harvard para pasar tiempo ahí trabajando en los libros. Hace 2 años me invitó también la Escuela de Cine de acá se llama la Universidad de Sur de California, que es una escuela privada financiada por Spielberg y George Lucas, el de la Star Wars. Y yo doy clases con un amigo mío sobre film, sobre cómo las narrativas de los films definen nuestra percepción de guerra, crimen y justicia. Y a mí, una de las cosas que me hizo aceptar esta oferta, esta posibilidad de dar esta clase sobre cine, yo siempre he entendido la importancia de la comunicación. Justamente, en la película se muestra que yo la uso a mi mamá como un testigo. A ver, yo siempre decía a Julio, mira Julio, tenemos que ganar el juicio frente a los jueces y frente a mi mamá. Porque mi mamá está en contra nuestro, tenemos que llegar a ella también. Y también por eso yo quería ir a Neustadt. Mi pelea con Julio fue porque yo quería ir a Neustadt, porque yo decía, Neustadt lo mira, la gente no nos cree, tenemos que ir a Neustadt. Julio no quería saber nada de eso. Pero el tema que yo quería preguntarle, acá en la escuela esa donde yo estoy ahora, la escuela de cine de la USC, hay un vietnamita que es un profesor que dice una cosa que me parece muy clave. Él dice, la guerra se libra 2 veces. Primero en el campo de batalla y luego en la memoria. Y justamente la memoria es el campo de batalla donde se discuten las políticas, lo que uno hace, lo que uno entendió. Y el juicio de la Junta es lo mismo, se discute en el 85, pero ahora en la memoria. Y justamente lo que está pasando ahora con la película es que es una nueva batalla. Los productores y el director y los actores, y Darín y Peter Lanzani, nos han abierto un espacio nuevo para la memoria. La historia no la hicieron tipo como yo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que armar un equipo cuanto antes. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. A mí me torturaron, a mí me secuestraron. Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Un juicio justo. ¿Usted cree que va a ganar ese juicio? ¿Usted cree que las juntas hicieron lo correcto? ¿Es cierto que recibieron amenazas? Yo prefiero no darle mucha trascendencia a eso. Acá se trata de lo que el país necesita. Respeto y justicia. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última. Me parece fundamental. Son los héroes de hoy. Es interesante. Son gente de cine que nos permite a todos los argentinos revisitar lo que nos pasó. Y eso me parece importantísimo. Estoy terminando el bloque, pero no quiero dejar de preguntarle y después vamos al final. ¿La anécdota con su tío coronel existió? No, mi tío no fue así, se la cuento ahora. Vale. Vamos a hacer una pausa y ya venimos, señoras y señores. Lujo que nos damos hoy en la televisión del Valle de Punilla con el doctor Luis Moreno Ocampo. Ya venimos.